cuando la Antártida no estaba bajo hielo. Siempre he sido un joven normal, sin mucha emoción en mi vida, hasta que un día caí en un sueño lo más extraño, donde un ser bastante particular se me presentó para llevarme por una emocionante aventura, de la cual aún quiero creer que no solo existió en mi subconsciente. Como tal, tenía un cuerpo aerodinámico, una cola alargada que terminaba con una caída hipocercal que sostenía una aleta de 2 lóbulos y 2 pares de aletas. Los mosasaurios derivados se describían como similares a las serpientes marinas gigantes con aletas. Era más similar en construcción a otros grandes vertebrados marinos como los ictosaurios, los cocodrilomorfos marinos y las ballenas arqueocetas. A través de la evolución convergente, sus dientes eran cortantes, grandes y robustos. Los científicos creen que los miembros más grandes del género habrían podido manejar prácticamente cualquier animal. La criatura, aparte de todo, podía hablar. Sin embargo, no era como que articulara la palabra, era más bien como si enviara sus pensamientos directamente a mi cabeza. Hola, me llamo Hoffmani Esquamata. Existí hace mucho tiempo, tanto que ya nadie podría recordarme. Y estoy aquí porque sentí una conexión especial contigo. Hola, mi nombre es Ferdinand, aunque no sé por qué hablo con una alucinación. ¿Qué cosa eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué a mí y no a alguien más interesante? Digo, asumiendo que eres real, que en este mundo me hace ser elegido por encima de otros más capaces. Entiendo que tienes un montón de preguntas. Las personas que he visitado antes han sido así también. Primero que todo, soy el remanente de un reptil que vivió en el Cretáceo superior hace 66 millones de años. Mi especie es conocida como Mosasaurio esquamata y vengo de una larga línea evolutiva en la que nos desarrollamos más de 36 especies diferentes. Éramos los amos del océano y comíamos prácticamente cualquier cosa, incluyendo a otros más pequeños de los nuestros. Vengo de la Antártida, un paraje que hace mucho tiempo estaba lleno de vida y en el que abundaban muchas especies deliciosas, ¿qué digo? Diversas. Por ejemplo, los celáceos, esos peces grandes y veloces con aletas y sabor a Indominus Rex. De solo recordarlo, se me hace agua la boca. Lingham Solier, en 1995, sugirió que el Mosasaurus tenía un comportamiento de alimentación bastante salvaje, como lo demuestran las grandes marcas de dientes en los escudos de las tortugas marinas gigantes Halopleuron hoffmanni y los fósiles de mandíbulas fracturadas curadas nuevamente en M. hoffmanni. La especie probablemente cazaba cerca de la superficie del océano como un depredador de emboscada, usando sus grandes ojos adaptados bidimensionales para detectar y capturar presas de manera más efectiva. Los datos químicos y estructurales de los fósiles de M. lemonier y M. conodon sugieren que también pudieron haber cazado en aguas más profundas. Déjame ver si entendí. ¿Eres algo así como un espíritu ancestral de un reptil tiránico que asolaba los mares y ahora no eres más grande que un salmón? Y bueno, eso no responde a todas mis preguntas. ¿Por qué a mí? Bueno, verás, los recuerdos de mi tipo son manifestados por el hambre de conocimiento de las personas y últimamente has estado bastante interesado en nosotros, ¿o me equivoco? Para nada. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro sobre los de tu especie y hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Para empezar, aprendí que descubrieron un ejemplar de tu especie fosilizado en el hielo en la Antártida, en la isla de Marambio, hace varios años. Pero el término mosasaurios se adjudica gracias a que los primeros vestigios fueron encontrados cerca del río Meuse, en una cantera en Maastricht, Holanda. También sé que las personas que hicieron el importante hallazgo de la especie Mosasaurio hoffmanni al principio pensaron que era el esqueleto de una ballena. Años después, un científico llamado Georges Cuvier propuso la teoría de que los mosasaurios eran una especie extinta. También leí que en el año 2006 Schlupp y sus compañeros publicaron un estudio que describe un cuadrante fósil de M. hoffmanni con una infección crónica masiva. El hueso extensamente dañado tenía múltiples aberturas no naturales y se estima que medio litro, 0,5 kilogramos de tejido óseo se destruyó. Probablemente se trata de una infección ósea grave iniciada por artritis séptica que progresó hasta el punto de que una gran parte del cuadro se redujo a absceso.
También estaban presentes grandes cantidades de tejido reparador óseo, lo que sugiere que la infección y el proceso de curación subsiguiente pueden haber progresado durante algunos meses. Este nivel de infección ósea habría sido tremendamente doloroso y habría obstaculizado gravemente la capacidad del mosasaurio para usar sus mandíbulas. La ubicación de la infección también puede haber interferido con la respiración, teniendo en cuenta que el individuo pudo sobrevivir a tales condiciones durante un periodo prolongado de tiempo. Es probable que haya cambiado una dieta de búsqueda de alimento de presas de cuerpo blando, como calamares que podrían tragarse enteros para minimizar el uso de la mandíbula. La causa de la infección sigue siendo desconocida, pero si fue el resultado de un ataque intraespecífico, es posible que una de las aberturas en el cuadrado haya sido el punto de entrada para el diente de un atacante por el que entró la infección. Sí, es cierto. Eso le valió a Cuvier ser ridiculizado y hasta censurado por la Iglesia Católica, pues para los humanos como tú era imposible pensar que había existido el mundo tanto tiempo atrás. Y eso también sirve como punto para explicar que a nosotros también nos afectaban diversas enfermedades como en la actualidad. Las especies más grandes suelen tener malformaciones, daños por lesiones o desarrollar cánceres u otras patologías debido a su regeneración y proceso de sanación ante lesiones. Tienes razón, los humanos... Bebé. Ah, no, ahí voy yo, ¿no? Tienes razón, los humanos somos seres con vida muy cortas y nunca podríamos haber pensado, de no ser por las evidencias que tenemos ahora, que la Tierra tendría 13.700 millones de años aproximadamente. Estábamos tan adormilados y domesticados por la religión que nunca hubiéramos siquiera imaginado todas las maravillas que hubo en el mundo y mucho menos hubiéramos sospechado que otras especies habían sufrido enfermedades que consideramos tan humanas. Claro que sí, aunque sigo sin entender por qué para ustedes es tan importante su Dios o toda esa cosa de la sociedad y todo eso. Nosotros solo vivimos por nosotros y la vida solo estaba ahí. Éramos los reyes, pero creo recordar que hace poco nos llamaste tiranos. A nuestro parecer no era así, simplemente éramos más fuertes y aparte de eso, debíamos cuidarnos hasta de nuestros congéneres. Solíamos vivir cerca de las costas y al momento de reproducirnos, migrábamos a ríos cercanos, a la costa donde desobábamos y cuidábamos de nuestras crías. Luego las cuidábamos por un tiempo, 2 o 3 años aproximadamente, y de ahí en adelante cada uno era responsable de sí mismo. Bueno, para empezar, somos especies diferentes, ¿no? Ustedes podían valerse por sí mismos y conseguir lo necesario. Sin embargo, nosotros no contamos ni con el tamaño, ni con la fuerza, ni mucho menos con la disponibilidad de recursos que ustedes tenían. Claro, no puedo imaginarme ser un mosasaurio y estar nadando por las aguas del mundo mientras navegaba en internet o hablaba por el celular. Tienes un punto. Nosotros hemos desarrollado en otra dirección, aunque en esencia buscamos lo mismo, la preservación de la especie por los medios que sean necesarios. Pero bueno, creo que podemos charlar en lo que te muestro algo que estoy seguro te va a parecer muy divertido. Escuamata empezó a brillar un poco y el paisaje alrededor de Ferdinand tuvo un cambio misterioso y tenebroso. Después de estar en su habitación un poco muy interesado en lo que el pequeño reptil le estaba diciendo, pasó a un lugar bastante frío y oscuro. Solo después de unos pocos minutos pudo notar dónde estaba. Esto era el océano, un sitio frío e inerte, o eso creía, hasta que empezó a ver formas de vida diversas. Animales acorazados con conchas onduladas y otros con formas aplanadas que tenían antenas y se movían bastante rápido. De un momento a otro el agua se estremeció. Se podía sentir un instinto asesino y con él la necesidad apremiante de huir de aquel lugar. A su lado pasó una sombra enorme, la cual atacó a una de esas criaturas que había visto. No la retuvo en su boca, solo daba golpes con sus afilados dientes y a poco mermaba la resistencia de aquel caparazón. Entonces marcas de hendiduras aparecieron en el animal. Era un hecho que dentro de poco perdería la vida. Nosotros no podemos sostener a la presa en nuestras mandíbulas. Tenemos que realizar varios ataques para poder tomar trozos de a pocos. Entiendo, ¿y no hay otros de los tuyos por aquí?
Claro que sí, no somos de vivir juntos, pero dos o tres a los alrededores no son una molestia, siempre que no nos encontremos mucho. ¿Y tienes pareja? Por supuesto, hace apenas unos días dejó a nuestra cría y ahora vaga por el lugar alimentándose y buscando seguir el ciclo de reproducción. ¿Debería cuidarme de ella entonces? En absoluto, lo que ves es una proyección de mis recuerdos. No existe nada en este mundo que pueda hacerte daño, siempre que no seas demasiado sensible. No particularmente. Además, ¿qué es lo peor que puede suceder? Squamata tomó a Ferdinand entre sus mandíbulas y lo llevó como un aperitivo, para después, por el crudo océano, en la zona más cálida, existían enormes cantidades de vida, muy variadas, en formas, tamaños y colores. Habían amonoideos, foramíferos, belenites, bivalvos y ostracodos por todos lados, además de los celáceos y otras formas parecidas a los peces que huían despavoridos al sentir la presencia de Squamata. Y no era para menos, pues al estar en la boca Ferdinand pudo calcular que ese mosasaurus medía aproximadamente 13 metros y podía pesar fácilmente 1 tonelada, lo que no era una desventaja en el agua, pero sí era razón suficiente para que nadie quisiera estar cerca de él. Y por si fuera poco, ¿cuánto debería comer este animal para mantenerse activo y vivaz como se veía? Ferdinand se encontraba meditando sobre esta cuestión cuando Escuamata asomó la cabeza fuera del agua. ¿Podría interesarte saber qué era el Cretácico superior? Claro que sí, respondió Ferdinand. Esta es una oportunidad única en la vida para ver este paisaje y ser guiado por alguien de la época. En ese momento nos, en ese Siendo así, he de recordarte que el Cretácico se divide en dos, el superior y el inferior. En este momento nos encontramos en el superior, en un periodo específico conocido como Maastrichticense. Y algunas de las características de esta era son que durante este periodo se diseminaron las plantas con flores, aunque fueron predominantes al final. Durante el periodo campaniano, su evolución se debió en gran parte a la aparición de las abejas. En el Cretácico también comienzan a aparecer las primeras especies de árboles frondosos, como las ficus, plátanos y magnolias. Pese a ello, las coníferas como la araucaria eran las claras dominantes del paisaje botánico del periodo. Además, algunas órdenes de helechos también aparecieron durante el Cretácico. Entre las principales especies del Cretácico encontramos a los mamíferos, generalmente de pequeño tamaño, pero muy relevantes en cuanto a distribución y cantidad. También los marsupiales y la infraclase placentaria comenzaron a aparecer recién al final del Cretácico, pero sí que se hablan diversificado en gran medida algunas variedades de metaterios no marsupiales y de cauterios no placentarios, tanto carnívoros como herbívoros. Este periodo fue denominado por los dinosaurios, en donde encontramos una gran evolución en algunas especies como tiranosauroides, titanosauroides, androsauridos y ceratopsidos. En cuanto a insectos, además de la aparición de las abejas, encontramos las primeras hormigas de las que se tiene constancia, termitas y algunas lepidópteros similares a avispas y algunos lepidópteros similares a las mariposas y a las polillas, además de dífidos, saltamontes y algunas especies de avispas. En el mar también surgieron los primeros mosasaurios, tiburones y cocodrilos modernos, además de una gran cantidad de amonitas, equinodermos, esponjas marinas y estrellas de mar. Aunque en el periodo Cretácico, en la era Machiasense, ocurrió el gran evento
de extinción masivo que acabó no solo con la mayoría de los dinosaurios en la Tierra, sino con el 75% de la vida del planeta. Entre estas, nosotros los mosasaurios, quienes, nuestra extinción, las cosas en el océano cambiaron. Y los celáceos, por ejemplo, pudieron desarrollarse mejor y alcanzar en un punto la cúspide de la cadena alimenticia. Pero bueno, eso será una historia diferente para otra ocasión. Escuamata, chao amigo. Aunque bastante aturdido, deseaba seguir aprendiendo cosas de su pequeño amigo. Por desgracia para él, un sonido frustró cualquier intento de mantenerse dormido, y fue regresado a la realidad de golpe en su mundo. Ferdinand pensó ampliamente en lo que aprendió en su sueño, y sintió que aunque realmente nunca estuvo ahí, su monótona vida jamás volvería a ser la misma.